Cada vez somos más conscientes de lo importante que es llevar un estilo de vida saludable y todo comienza, con una buena alimentación. Esta semana en el espacio Consumo Responsable vamos a hablar de, de un producto, de un alimento que tenemos en casa, como es el pan. Los fabricantes tenían como fecha hasta el 1 de abril de 2022 para adaptarse al Real Decreto 308/2019. Pero claro, aquí nos vemos nosotros un poco sin saber a qué se refiere dicho decreto. Pues para ello hoy contamos con nuestra periodista experta en consumo, como es María José Gómez, que nos lo va a aclarar todo. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Decíamos que hoy el tema del que vamos a hablar es acerca del pan y de ese Real Decreto que tiene que ver con este alimento. Cuéntanos, ¿de qué se trata este Real Decreto? Bueno, pues este Real Decreto, como bien has dicho, el 308/2019, es el que se ha denominado sobre la norma de calidad para el pan y se aprobó en abril del año 2019. Y entre otras medidas contempla la reducción del contenido en sal para este producto alimenticio, con la pretensión pues de mejorar la salud de los consumidores. ¿Qué pasa? Que este producto, este decreto entró en vigor en abril de 2019, pero como bien has dicho, tenían los fabricantes de pan hasta abril del 2022 para adaptarse en determinados aspectos, como por ejemplo el de reducir el contenido en sal. Es decir, han tenido 3 años para ir bien reduciendo poco a poco el contenido de sal en su producto final, o bien han tenido como límite hasta ahora para hacerlo definitivamente. Así pues, desde principios de este mes, el máximo de sal permitido en el pan común, en el producto final, será de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan, ¿vale? Esta es la principal novedad que nos trae este Real Decreto a fecha de ahora, a fecha del mes de abril. ¿Por qué la reducción de sal en el pan, María José? ¿Tanta sal contenía el pan hasta el momento? Bueno, sí, no estaba normalizado, ¿no? Entonces, la reducción del contenido de sal en el pan, pues se venía trabajando desde hace algunos años, porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, en el marco de la estrategia NAOS de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, ya estaba recomendando poner un límite máximo de sal en el pan, y el sector panadero ya lo estaba haciendo de forma voluntaria, pero hasta la entrada, hasta la exigencia o hasta la obligatoriedad que ha impuesto este Real Decreto, no estaba fijado en ese límite máximo de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Entonces, ahora es como que se ha normalizado y que se pretende que este pan sea un alimento saludable. Ya sabemos que el exceso de sal pues puede producir enfermedades cardiovasculares, la elevación de la tensión arterial, este tipo de cosas. Entonces, lo que se pretende es que nuestra dieta cada vez tenga menos contenido en sal, y el pan es un alimento que se consume mucho y es uno de los alimentos que debería contener menos sal. Lo mismo que, por ejemplo, muchos productos elaborados que pecan de sabrosos, ¿no?, de tener mucha sal. Entonces, en uno de los elementos en los que se ha introducido esta reducción de sal por recomendación de la Agencia Española de Nutrición, pues es el pan. Pero ¿qué otras cuestiones ha modificado la normativa de pan, aparte de la reducción de sal? Bueno, pues tenemos que saber que esta reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación del pan, que se ha introducido ahora en el año 2019 y que ha culminado en abril del 2022, sustituía a una norma que era muy antigua, que era del año 1984, ¿vale? Con la introducción de la norma del 2019, pues se pretende una adaptación a la evolución tecnológica del sector de la fabricación y comercialización, a las tendencias de consumo y a cuestiones que no se habían definido anteriormente. Entre otras cosas, también este decreto pues viene a llenar los vacíos legales que había y que daban lugar pues a situaciones ilícitas que presentaban los productos con unas características y cualidades que podrían resultar engañosas. Por ejemplo, pues se decía que el pan integral, se le denominaba pan integral a cualquier pan que se elaboraba con un poco de harina integral, ¿no? Bueno, pues ahora la nueva norma trae una serie de obligaciones
para que sepamos qué es lo que realmente estamos comprando. Lo mismo que antes, mucho pan se publicitaba como pan artesano o pan hecho con masa madre, cuando realmente no cumplían unas especificaciones que dijeran que ese producto realmente podía denominarse así. Entonces, lo que ha venido a la norma esta es acotar cómo debe ser cada tipo de pan que se nos venda como ese tipo de pan, ¿no? Entonces, podemos empezar por la definición de pan común. ¿Qué es el pan común? Bueno, pues se considera pan común el de consumo habitual en el día, incluyendo, además del elaborado con harina de trigo, los hechos con harinas de otros cereales, incluyendo las harinas integrales, ¿vale? Entonces se denomina pan común al pan que se fabrica diariamente y que está hecho con harina de trigo o cualquier otro tipo de harina de cereal, incluyendo las harinas integrales. Eso es pan común, aunque lleve harinas integrales. Para que un pan se considere integral, el 100% de la harina empleada tendrá que ser integral, ¿vale? Aquellos que no estén elaborados totalmente con harina integral deben indicar el porcentaje de harina integral que lleva en el etiquetado y no pueden denominarse como si pan integral, sino que puede ser pan común con X% de harina integral, pero no pueden denominarse harina integral si no están hechos con el 100% de harina integral. Otro de los aspectos importantes de esa norma acerca del pan, María José, es acerca del IVA, ¿no?, de lo que se establece el IVA. Sí, efectivamente, se establece el IVA al 4%, el que equivale a los productos de primera necesidad, para los panes integrales, para los panes de centeno y para los elaborados con harinas diferentes a la del trigo o bajos en sal, que antes se grababan con un 10%, es decir, antes el pan integral estaba grabado con un 10%, o los hechos con harina de centeno, o aquellos que no eran panes comunes estaban grabados con un 10%, y ahora pues ya todos los panes se están grabando al 4%, porque se consideran productos de primera necesidad. Mencionabas anteriormente la masa madre. Para que un pan pueda ser etiquetado como elaborado con masa madre, bueno, pues también hay, ¿no?, una referencia, unos requisitos a tener en cuenta. Sí, efectivamente, para que un pan pueda ser etiquetado como elaborado con masa madre, no puede tener más de un 0,2 de levadura industrial con respecto al peso total de la harina empleada para su fabricación. Y además, la fermentación debe ser mínimo de 15 horas. Esto de la masa madre muchas veces pues, tiene que ser algo bueno, porque si antes el pan le ponían un poquito de masa madre y nos decían que era pan elaborado con masa madre, bueno, pues esto tiene que ser bueno. Y podemos decir que la masa madre, la característica que tiene es que es una masa activa compuesta por harina de trigo u otro cereal o mezcla de ellas y agua con o sin adición de sal, sometida a una fermentación espontánea acidificante, cuya función es asegurar la fermentación de la masa del pan, ¿vale? Es como una levadura artesana hecha, ¿vale? La masa madre natural es un fermento mucho menos eficiente que la levadura de panadero, ¿vale? Y esto quiere decir que al ser un elemento menos eficiente, hace que los tiempos de fermentación sean más largos, los reposos que se le dan al pan producen mejores cualidades en cuanto al sabor, aroma, durabilidad y nutrición. Tenemos que saber que la mayoría del pan que se produce en España no usa masa madre natural como principal agente de fermentación, ¿vale? Entonces, la mayoría de los panes que se están comercializando lo que llevan es levadura de panadero, es decir, una levadura que hace que los procesos de fermentación, los procesos de reposo y los procesos de elaboración se acorten considerablemente, teniendo en cuenta que si compramos un pan de masa madre, este pan tendrá como mínimo 15 horas de reposo, y eso ya la producción industrial y la demanda inmediata que tenemos de pan y los procesos de comercialización actuales pues no están sometidos o no permiten que se tenga esa lentitud en la elaboración del pan. Por eso la mayoría de los panes que se comercializan no llevan masa madre, llevan levadura de panadero. Por eso debemos mirar muy muy atentamente la etiqueta, y si lo que queremos es tener un producto de mayor calidad
y de mayores cualidades, como hemos dicho, en cuanto al aroma, la durabilidad y la nutrición, pues debemos mirar la etiqueta si lo que queremos es comer pan elaborado a base de masa madre, ¿no? O cuya fermentación esté hecha a base de masa madre. María José, cuando hablamos de pan artesano o vamos a comprar pan artesano, ¿esto qué significa? ¿Que la mayor parte quizá o está elaborado artesanalmente o hay algo de máquina de por medio? Bueno, pues puede haber algo de máquina de por medio, porque amasar mucho pan exige mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, solo se puede comercializar como pan artesano el que se haya elaborado a través de un proceso donde prima el factor humano sobre el mecánico. Es decir, lo elaboran personas, pero pueden ayudarse de algunas máquinas, pero no está todo mecanizado, ¿vale? Y la producción no se debe realizar en grandes series, sino que tiene que ser en realidad un producto que lo están haciendo personas, aunque se ayuden de algunos elementos mecánicos, pero no es un proceso completamente industrializado. Además, la elaboración del pan artesano debe estar realizada o se llevará a cabo bajo la dirección de un maestro panadero, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos porque le da un plus de calidad. Hay una persona especializada y que lleva su vida haciendo pan o que ha tenido unos estudios que lo convierten en maestro panadero y vigila pues que el proceso sea el correcto, ¿no? Bien. Para que sea un pan artesano. Mencionabas anteriormente el pan común, el pan integral, pero ahí hay muchas clases de panes, entre ellos el multicereal. ¿Qué debemos de tener en cuenta al respecto? Bueno, pues se incluye el pan multicereal dentro de la categoría del pan especial, como el pan elaborado con 3 o más harinas diferentes. Es decir, un multicereal tiene que llevar al menos 3 harinas diferentes, de las cuales 2 al menos procederán de cereales, ¿vale? Es importante que lo sepamos. Es decir, podemos encontrarnos un pan multicereal que tenga, pues por ejemplo, harina de cebada, harina de trigo y pues luego harina de maíz o harina de garbanzo, ¿no? Por así decirlo. Pero al menos 2 de las harinas que se utilicen deben ser de cereales. Puede tener, multicereal, pues puede tener un montón de cereales, puede tener hasta 5 o 6 cereales el pan multicereal, pero al menos 2 de ellas deben proceder de cereales. También otra cosa importante que debemos saber en cuanto a la venta del pan es que el pan común, el que hablamos originariamente, el que se hace en el día, solo podrá venderse en las 24 horas siguientes a su cocción. Excepcionalmente, se autoriza la venta de pan pasado ese tiempo, siempre que las existencias de ese tipo de pan estén separadas adecuadamente en el punto de venta y se indique claramente que su cocción se ha realizado hace más de 24 horas. Y esto debe estar publicitado mediante carteles colocados en las vitrinas o estanterías que lo contengan. Y también debe informarse a la persona que lo vaya a adquirir verbalmente de esta circunstancia, es decir, debe advertirse que ese pan no es del día, que ese pan es del día anterior. Se permite la venta siempre que nos informen de esta característica. Es importante que lo sepamos. Mencionamos también otro pan, como es el pan de leña o pan de horno de leña, María José. Bueno, pues solo se podrá utilizar esta denominación como pan de leña o pan de horno de leña cuando los panes estén cocidos íntegramente en un horno que utilice como combustible la leña, ¿vale? No podremos encontrar en ningún establecimiento un pan que ponga como de leña si no ha sido producido por este método. Por lo tanto, hay que mirar mucho, como decimos siempre, el etiquetado y si vemos esta mención en panes industriales o en panes que se venden en grandes superficies o en grandes tiradas, pues debemos denunciarlo porque se nos está vendiendo un producto que no ha sido elaborado según establece la norma. Lo mismo pasa con el pan artesano. Mucho cuidado con las denominaciones de pan estilo artesano, porque estilo no quiere decir que sea artesano, ¿vale? Uh-huh. Y eso es sí, lo estamos viendo en los lineales de los comercios. Sí. Ya hemos dicho que para que un pan sea artesano no puede hacerse de manera industrial ni en grandes tiradas, sino que tiene que estar hecho, elaborado a mano con la mínima utilización mecánica posible. Y entonces no es lo mismo pan artesano que pan estilo artesano. Tenemos que fijarnos mucho en la etiqueta y en los envases de los productos. Bueno, pues conocido todo esto, sabedores de todas estas cuestiones, María José, una pregunta, ¿estamos apostando los consumidores por el pan de calidad? Bueno, pues según el Ministerio de Agricultura y Pesca parece que sí.
el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación realizó una encuesta de valoración de la norma de pan en el último trimestre del año pasado, del año 2021, y traen unos datos que pueden ser interesantes. Entre ellos destaca el incremento de la demanda de panes especiales y de panes elaborados con masa madre. ¿Vale? Cada vez parece que la ciudadanía estamos entendiendo que es la masa madre, que es la fermentación lenta, que es un pan más saludable, y entonces pues parece ser que sí, que cada vez estamos más informados y comprometidos con la alimentación más saludable. También estamos demandando, como decimos, o está incrementándose la demanda de pan a base de masa madre, aunque como hemos dicho antes, no es el que más se comercializa en nuestro país, sí es el que está generando más demanda, es decir, cada vez hay más personas que están demandando pan con masa madre, y también, bueno, pues está incrementando la demanda de panes especiales como los multicereales o los bajos en sal. Este tipo de productos pues también es bueno que se estén demandando porque contribuye a la calidad de vida de las personas y a mejorar su salud. Y esto, pues, según la encuesta del Ministerio, denota que las personas están preocupadas por lo que consumen a diario y buscan la calidad, ¿no? Además, también la industria del sector panadero, pues, destacó en esta encuesta un aumento de la demanda de panes elaborados con cereales distintos al trigo. Y un 90% de los industriales de panaderos consideran que el conjunto de medidas ha contribuido a una mejora de las especificaciones, características y composición que deben tener los distintos tipos de pan. Es decir, el sector panadero también ha acogido la medida de buena gana y bueno, pues mira, están viendo cómo se hacen bien en su trabajo, cómo pueden identificar bien sus panes y cuáles son las pautas que deben seguir pues para tener unos panes de calidad. Y los consumidores también lo tienen claro. Casi el 75% de los encuestados consideran que la calidad del pan con esta norma ha mejorado. Por lo tanto, pues bueno, bienvenida sea, porque ha venido a acotar muchas cosas que no estaban bien y ha venido pues a establecer unos límites que benefician a la alimentación saludable y a la comercialización de buenos productos, ¿no? Hoy como protagonista el pan y esa, como decíamos, esa norma de calidad para el mismo que entraba en vigor ya definitivamente, o se daba ese tiempo para que los fabricantes pudieran adaptarse a ello el pasado 1 de abril. Pues María José, agradecerte como siempre esa atención prestada que tiene para con nosotros, para este medio y hablarnos, bueno, pues de temas tan interesantes como el de esta semana. Muchísimas gracias y esperamos la próxima. Muchas gracias a vosotros.